¿Qué es nacer de nuevo? La necesidad de una regeneración. Entonces, la regeneración, que es traducido nacer de nuevo, es necesaria por las siguientes razones. Vamos a ver, y este va a ser el tema que vamos a desarrollar esta noche, la necesidad de la regeneración. ¿Para qué es necesaria la regeneración? Vamos a ver, vamos a desarrollar tres razones esta noche. La primera razón es conocer. La regeneración es necesaria para que así podamos nosotros conocer a nuestro Dios, conocer quién es Dios. Y el versículo 1 y 2, donde vamos a desarrollar el primer punto, nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Interesante. Entonces, ¿qué es regeneración? En el griego, palingenesia es equivalente al nuevo nacimiento. Es el cambio de naturaleza producido por el Espíritu Santo en el hombre, al que le comunica una nueva vida. Y el texto que estamos viendo dice que Nicodemo era un fariseo y dice que era un principal y que vino de noche. Muy bien. Nicodemo era un fariseo en el tiempo de Jesús. En este tiempo habían tres partidos principales: los fariseos, los saduceos y los esenios. Los fariseos eran los más radicales en lo que respectaba a la observancia de la ley. De esta manera, la piedad se hizo muy formalista, dando más importancia a lo externo que la actitud del corazón. Y Nicodemo era uno de ellos. Y dice que era un principal. Aquí leemos el texto, que dice que era un principal. Probablemente era un miembro del Sanedrín. El equivalente pues a nuestra asamblea legislativa. Era un hombre de poder. Era un principal, dice el texto. Dice que vino de noche. La escritura dice que vino de noche, no explica el por qué, pero habrá sido por miedo, por discreción. Lo importante es que vino a Jesús. Eso es lo importante. Ahora, ¿qué lo motivó venir a Jesús? Nicodemo quería conocer en persona a Jesús. Quería saber por sus propios medios quién era aquel de que tanto se hablaba. Se dirigió a Jesús como maestro. Aquí estamos viendo en nuestro texto, maestro. Le dijo rabí, que quiere decir maestro, un término de los judíos, rabinos, maestros. Los comentarios que había oído de él eran muy buenos. Por ello le dice: sabemos que has venido de Dios por los milagros que hacía. Muchos han oído hablar de Dios, sin embargo, no quieren venir a Él. Es mejor tenerlo así de oídas, como decimos. Y tenemos el ejemplo de Job. Job, por ejemplo, no se conformó tenerlo solo de oídas. Mira Job 42. Job capítulo 42 del versículo 5, 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Nicodemo, como todo estudioso de la Biblia,
Por supuesto que había leído los salmos, los profetas y todo. Sabía de profecías y por supuesto que él había leído lo siguiente. Mira lo que dice el Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Nicodemo quería saber cuál era ese camino. Nicodemo quería entender a Jesús cuando le dijo, sabemos que vienes de Dios. Nicodemo sabía que los milagros registrados en las Escrituras habían sido hechos por hombres de Dios. Ahí tenemos a Elías, a Eliseo, a Moisés. Él los conoció. Él sabía quiénes eran. Y él había conocido hoy a Jesús en carne porque estaba hablando con él. Pero todavía no lo conocía en espíritu. El apóstol Pablo escribiría unos 60 años después, en 2 Corintios 5:16, nos dice Pablo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué nos quiere decir esto? Para conocer a Dios no se necesita solamente verlo, o asistir a una iglesia, o hablar de Él. Se necesita nacer de nuevo. Y así obtenemos su misma naturaleza al morar en nosotros a través, pues, del Espíritu Santo. Fíjate que tenemos, a manera de ilustración, tú has oído hablar de que las excursiones a Tierra Santa y van a ver el monte Sinaí, van a ver la iglesia de la Natividad, bueno, y un montón de lugares que hay ahí de historia. Pero la gente piensa que yendo a Tierra Santa y viendo donde Jesús anduvo predicando y anduvo todo eso, eso ya los hizo salvos. No, no es conocer tener a Cristo en el corazón. Eso no es. Eso significa que cuando llegas a conocer realmente a Dios, entonces encontrarás el verdadero rumbo de tu vida. Eso es. Entonces Nicodemo indagaba y creía que Jesús tenía respuestas. Aunque él era un erudito, un sabio, fue a Jesús para instruirse. Imagínate. Esto quiere decir, hermano y amigo, que no importa cuán inteligente o educado tú seas, debes acercarte a Cristo con un corazón abierto, dispuesto, a fin de que Él te enseñe. Eso es lo que tiene que ver. De que te enseñe acerca de la verdad, que te enseñe acerca de Dios. Entonces Nicodemo fue a Jesús, pese a que siendo un principal, siendo un fariseo, pudo haber mandado a uno de sus asistentes, ¿verdad?, a preguntarle o anda a ver si es cierto. No, él fue. A veces así somos nosotros. Enviamos a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a que oren por nosotros, los mandamos a la iglesia para que oren y esto, pero la realidad, hermano, es que somos cada uno de nosotros los que tenemos que acercarnos a Dios. No es de mandar a nadie. Nicodemo quiso examinar a Jesús personalmente para distinguir entre la verdad y el rumor. ¿Había oído rumores de él? Muy bien. Entonces, dice la palabra que tienes que nacer de nuevo si quieres conocer a Dios.
esto te va a llevar a ser una nueva criatura. Entonces vas a cambiar. Y esto nos lleva al segundo punto, a la segunda razón. Cambiar. Entonces, la regeneración es necesaria para que seamos una nueva criatura. Eso es necesario. El versículo 3, ahí donde estamos, 3 y 4. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es lo que le respondió Nicodemo. ¿Qué sabía Nicodemo acerca del reino? Por las escrituras sabía que Dios lo regiría, claro, que él vendría a ser el rey, que lo restauraría en la tierra y que pertenecía al pueblo de Dios. Pero Jesús reveló a su interlocutor fariseo que el reino sería para todo el mundo. No era exclusivamente para ellos. Mira lo que dice. Entonces, si era para todo el mundo, quiere decir que el nuevo nacimiento es indispensable. Es algo sine qua non, indispensable. Tenemos que nacer de nuevo, porque el reino de Dios es espiritual. Mira Juan 3:16. Vamos a Juan 3:16. Versículo conocido por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él crea. En otras palabras, el reino no solo era para los judíos, como pensaba Nicodemo. No solamente era para ellos, pero Jesús sabía que lo iban a rechazar. Jesús sabía que su pueblo lo iba a rechazar y le estaba ofreciendo a Nicodemo que podía pertenecer a él si personalmente nacía de nuevo. Claro que él podía entrar a ese reino si nacía de nuevo. Entonces, el reino de Dios, además de que es indispensable nacer de nuevo, además de que es espiritual, el reino de Dios es personal. Esto era un concepto revolucionario para Nicodemo. El reino de Dios es algo personal, no es nacional, no es étnico. Y para entrar en él se requiere arrepentimiento y un nacimiento espiritual. Pablo más tarde anunció que el reino de Dios está en el corazón de los creyentes. Fíjate bien, mediante la presencia del Espíritu Santo. Y es nuestra esperanza de gloria. Mira Colosenses 1:27. Vámonos a Colosenses 1:27. Dice la palabra: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es? ¿Cuál es ese misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo lo estaba escribiendo. Y le escribe después a 2 Corintios 5:17. De modo, dice Pablo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, por supuesto, su pleno cumplimiento será cuando Jesús regrese a juzgar al mundo y destruya para siempre al maligno. Eso allá en Apocalipsis, ¿verdad? Allá va a haber. Entonces, fíjate que, pero como se andan diciendo un montón de cosas
¿verdad? Y la gente anda deseosa de conocer a ese Dios, pero a veces la gente llega con cuestiones humanistas, con cuestiones de filosofía, que no ayudan en nada. Y se cuenta de un zapatero, un hombre que no podía leer y que se ganaba la vida remendando zapatos viejos. Pasó un ministro por ahí. Y como sabía que el zapatero pues era ignorante, por decirlo así, le pregunta, ¿cómo es que tú sabes que Jesús es el Hijo de Dios? Por supuesto que era una pregunta difícil para los hombres que no son regenerados. Pero el zapatero le contestó, Señor, siento mucho que me haya usted hecho esta pregunta delante de mis hijos. Le respondió, aunque creo que puedo darle una contestación satisfactoria. Pues Señor, cuando comencé a interesarme en mi espíritu y entristecerme por causa de mis pecados, acudí a usted pidiéndole su consejo. Y usted me dijo que me asociara con otras personas, con gente alegre, para pasar el tiempo, y que así se me iba a quitar la tristeza y todo, y quisiera como pudiera. El ministro le contestó, ¿es cierto? Eso fue lo que te dije. Entonces le dice el zapatero, seguí su consejo. Seguí su consejo. Pero mientras más me divertía, más aumentaba mi miseria. Al fin me persuadieron, por ahí andaba alguien evangelizando y predicando, de aquellos ministros evangélicos, ¿verdad? Dice que llegaron al pueblo predicando a Jesucristo como el Salvador. Y entonces él en su tremenda agonía, en la agonía de su alma, dice, oró a Dios, pidiéndole que le salvara y me perdonara mis pecados. Y ahora tengo la convicción de que los ha perdonado de gracia. Y por esto yo sé que Él es el Hijo de Dios. Mire qué respuesta le dio. Y a un ministro, que supuestamente el ministro le iba a aconsejar bien. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que al reino solo se entra no por una religión, no por el ofrecimiento de una persona, sino solo a través de un nuevo nacimiento. Y sos nueva criatura. Yo sé que tú puedes tener la misma pregunta que Nicodemo estaba haciendo a Jesús. Porque Nicodemo lo hacía con su pensamiento religioso. Para él era algo completamente diferente lo que estaba oyendo, lo que estaba aprendiendo. Lo mismo te puede ocurrir a ti. Parecerte nuevo e increíble. Pero esto, amigo, es un asunto de fe. Ya no es de tradiciones. Ya no es lo que me han enseñado. Ya no es porque yo nací en esta religión y ahí voy a morir. Ya no es lo que me han enseñado la ley. Ya no. Pero Nicodemo había sido enseñado en la ley. Por eso no le daba ningún privilegio, no le daba ningún derecho para llegar al cielo. Ahora estaba frente al mismo Dios, que es Jesús, que le decía que había que nacer de nuevo, y eso es lo que 2000 años después, hoy, nos está diciendo lo mismo. Eso es lo que nos dice. Entonces el nacer de nuevo no solo nos da una nueva naturaleza, sino también que me da una esperanza. Y esa es entrar a su reino. Eso es lo que dice nuestro texto. Entonces nos lleva al tercer punto, que es convertir. Tenemos que convertirnos. La regeneración es para entrar al reino de Dios, pero la única manera que vas a entrar al reino de Dios es que tú seas convertido.
es que tú has entregado tu vida a Cristo. Mira Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hermanos y amigos, cuando en la Biblia tú encuentras que hay un reforzamiento de una frase, como acá, que dice, de cierto te digo, y más dicha por Jesús, hay que ponerle mucha atención, porque esta es algo que Él quiere llamarnos la atención. Y en ello está que, en primer lugar, el nacer de nuevo es una condición. Ya lo dijimos. Es una condición para poder entrar. En segundo lugar, que Jesús le dio una respuesta categórica. No hay otro. Así son las respuestas que tenemos que dar. Y se lo dice por segunda vez. Ya en el versículo 3 le había dicho que era necesario nacer de nuevo. Ahora, que en los dos nacimientos sí hay una analogía, pero son completamente diferentes. Ya lo vamos a ver. Entonces Nicodemo, como miembro del Sanedrín, un hombre estudiado, maestro de la Torá, no le entendió, no le entendía. Y fíjate que el Señor tuvo que rebajarse, tuvo que usar una analogía común a un maestro para que éste le pudiera entender. Y la perspectiva de Nicodemo era muy diferente, porque Nicodemo lo estaba viendo con su intelecto, lo estaba viendo desde el punto de vista de la sabiduría ortodoxa que él había aprendido, y no lo estaba viendo desde el punto de vista espiritual ni del corazón. El agua, como dice acá, es necesario que nazca de agua. El espíritu puede ser el nacimiento físico, ¿verdad? Todos sabemos. Pero el espíritu alude al nacimiento espiritual realizado a través del poder renovador y transformador del Espíritu Santo. Pero veamos qué dice la Biblia. El Espíritu sabemos que opera a través de la palabra en una limpieza en nuestros corazones. Veamos Juan 15, versículo 3. Jesús, cuando andaba con los discípulos y les dice, les había hablado la palabra, ya eran las últimas semanas, y les dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús le está diciendo a sus discípulos. Además, la Biblia, hermanos, dice que somos renacidos por la palabra. También aquí lo dice. Santiago 1:18. Nos dice Santiago, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El apóstol Pablo dice que Jesús se entregó por la iglesia, por nosotros. Efesios 5:26. Y nos dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. La palabra te limpia. La palabra te hace conocer de Dios. La palabra te madura. Por supuesto que si tú vas afuera, nosotros somos como una plantita. La teoría de la regeneración espontánea, tú lo oíste hablar, ¿verdad? De la vida, pues ha sido concluyentemente refutada. Porque antes, allá por la Edad Media, se creía que las cosas nacían espontáneamente. Hasta que vino un doctor por ahí, científico, Luis Pasteur, dijo que no, que eso no existía. Entonces,
él explicó el por qué. Nosotros tenemos la vida orgánica y la vida inorgánica, los minerales y todo. Pero estos no pueden tener vitalidad y salir de la tierra por sí mismos hasta llegar a ser orgánicos. No pueden. Pero cuando tú siembras una planta, la planta debe descender hasta el mundo muerto, hasta la tierra, allá abajo, y tocar su materia con el misterio de la vida que ella lleva ahí en la semilla. De semejante manera es el hombre natural. El hombre natural, refiriéndonos al hombre sin Cristo, está sin esperanza. Dice la Biblia que está muerto hasta que Dios, el ser infinito, llega a él y lo hace nacer de nuevo. Le abre los ojos del alma y le permite ver el reino de Dios. Interesante. Entonces, esto nos lleva a que el nuevo nacimiento se debe a la palabra de Dios y a la actividad del poder del Espíritu Santo. Aquí lo acabamos de ver nosotros. Entonces, a este nuevo nacimiento también se le llama regeneración. Por eso estamos diciendo la necesidad de la regeneración, la necesidad de un nuevo nacimiento. No es porque estás yendo a la iglesia, no es porque estás haciendo lo otro. Si no has nacido de nuevo, no hay nada. Entonces, a esto se le llama regeneración, nacer del agua y del espíritu. Es una nueva creación. O sea, es nacer de lo alto. Porque del mismo modo Dios hizo la primera creación mediante el espíritu. Ahora comenzaba a ser una nueva creación, la cual no pasará, que va a ser mediante el espíritu también. Pablo, el apóstol Pablo, le escribió a su discípulo Tito. Mira lo que le dice a Tito. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Vean lo que dice. No es porque yo era bueno, no es porque yo hacía esto, no es porque yo daba limón, no, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Más claro no puede estar. Si quieres nacer de nuevo, si quieres entrar al reino, si quieres ser una nueva criatura, hay que nacer de nuevo. No hay vuelta de hoja. Entonces, tienes que venir a Jesús con tu corazón dispuesto, contrito, humillado y no con tu intelecto, ni con tu sabiduría. Nicodemo, sí, era un sabio. En su comunidad era un principal. Pero esa sabiduría no le servía de nada. Tenía que ser a través de la fe. La sabiduría del mundo no sirve de nada. Tenemos que nacer a través de la fe. Entonces, para concluir, hemos visto estas tres razones: conocer, cambiar y convertirse, para que nosotros podamos llegar al reino de Dios. Así quiere salvarte Jesús a ti hoy, esta noche. Si tú no te has decidido por Él, oyes, ¿cuándo? Nicodemo tuvo que entender que la sabiduría está en el tener a Dios en su corazón. Eso es lo que Nicodemo entendió. Entonces yo, amigo, que me estás escuchando, te invito a que al igual que Nicodemo, tú nazcas de nuevo. Que pongas tu fe en Cristo Jesús para ser
alguien renovado, generado, nacido ya no solo físicamente, solo del agua, sino también de ahí arriba, nacido de lo alto. Eso es lo que Dios quiere de ti. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra, Señor. Que sin la misma no sabemos dónde estuviéramos en estos momentos. Pero tú has tenido misericordia de nosotros, tu iglesia, Señor, la cual compraste con tu sangre preciosa. Así también sabemos que tú has venido a morir por aquel que aún no te ha recibido. Pero sabemos que tu palabra no regresa vacía. Así lo dice Isaías. Y por eso esta noche yo te invito a ti, si tú no has conocido a Cristo aún, yo te invito a que hagas conmigo esta oración. Amantísimo Jesús, hoy he escuchado este mensaje y he entendido lo que es ser un hijo tuyo. Hoy he entendido que tengo que nacer de arriba. Ya tengo la primera parte, nací físicamente, pero necesito nacer del Espíritu. Y por eso esta noche yo te acepto como mi Salvador personal. Creo en ti, Señor. Creo en tu palabra. Creo que tú viniste a morir por mí y que resucitaste también por lo mismo. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por entrar en mi vida y hacerme una nueva criatura. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Muy bien. Gracias, hermano. Y si tú hiciste tu decisión por Cristo Jesús, danos un mensaje a través de la página que estamos transmitiendo, Desafío Juvenil. Comunícate con cualquiera de los líderes de la Iglesia Bautista Chaparrastique. Te estamos esperando. Nuestros servicios son los domingos a las 9 de la mañana. Estamos transmitiendo a las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde y los miércoles pues a las 6:30 también. Te esperamos. No te quedas. Dios los bendiga. Bendiciones, queridos hermanos y amigos. Gracias por ver nuestra transmisión. Si quieres ver esta u otra de nuestras predicaciones, no olvides buscarnos en nuestro canal de YouTube como Iglesia Bautista Chaparrastique, donde estaremos subiendo cada una de nuestras transmisiones. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.